Mi nombre es Mariana Lisset Ayala de la Rosa, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. Actualmente curso la materia de clínica quirúrgica con el doctor Guillermo Ramos y hoy les hablaré acerca del cáncer de próstata. Primero les hablaré un poco de la anatomía. La próstata es una glándula fibromuscular lobular cubierta por una cápsula fibrosa que rodea el cuello de la vejiga y una parte de la uretra. Sus dimensiones promedio son 3 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Está situada en la pelvis inferior y se encuentra inmediatamente inferior a la vejiga, posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto. Crece lentamente del nacimiento a la pubertad, se expande rápidamente hasta los 30 años y permanece estable hasta los 45 años. A partir de esta edad pueden aparecer crecimientos benignos o malignos. Esta consta de tejido muscular y glandular. La porción glandular constituye aproximadamente 2/3 de la próstata y el otro tercio es fibromuscular. El tejido glandular se puede subdividir en 3 zonas distintas que producen secreciones que constituyen aproximadamente el 20% del líquido seminal. Las glándulas prostáticas principales forman los 2/3 periféricos de la glándula y desembocan en la uretra distal. Las glándulas submucosas desembocan en los senos uretrales y las glándulas mucosas desembocan directamente en la uretra. Asimismo, la próstata se divide anatómicamente en 5 lóbulos. Un lóbulo anterior que está situado anterior a la uretra, el cual consta de tejido fibromuscular y las fibras musculares son una continuación superior del esfínter uretral externo al cuello de la vejiga y contiene poco o nada de tejido glandular. También consta de un lóbulo posterior que está inferior a los conductos eyaculadores, 2 lóbulos laterales ubicados a ambos lados de la uretra, un lóbulo mediano, que esta porción en forma de cono de la glándula está situada entre los 2 conductos eyaculadores y la uretra. También es importante mencionar que la próstata consta con áreas histológicamente diferentes, que son 4. La zona central forma la base de la glándula, rodea los conductos eyaculadores y contiene 25% del tejido glandular. La zona periférica rodea la mayor parte de la zona central y rodea parcialmente la parte distal de la uretra prostática. La mayoría de los cánceres de próstata surgen en esta zona, debido a que el 70% de esta zona está formada por tejido glandular. La zona de transición rodea la porción de la uretra entre la vejiga urinaria y forma parte del tejido glandular en un 5%. El estroma fibromuscular anterior, en esta área no hay tejido glandular y consiste principalmente en tejido fibroso y muscular. En la zona periuretral es la zona de mayor afectación por la hiperplasia prostática benigna. Los vasos sanguíneos que van a irrigar la próstata surgen de la arteria ilíaca interna y entran a la glándula desde la región posterolateral. La arteria ilíaca da origen a la vesical inferior y esta a su vez va a dar origen a 2 ramas, la rama uretral y la rama capsular. La inervación está dada por fibras autonómicas que surgen del plexo hipogástrico inferior y la inervación simpática está dada por el nervio hipogástrico y la inervación parasimpática a través del nervio esplácnico pélvico. La inervación sensorial es proporcionada por los plexos hipogástrico y pélvico y la inervación motora del esfínter uretral está dada por fibras somáticas del nervio pudendo. Produce alrededor del 25 o 20% del volumen total del semen y contribuye a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides. Este líquido es lechoso y levemente ácido con un pH de 6.5 y está compuesto principalmente por 3 sustancias que son el ácido cítrico utilizado por los espermatozoides para la producción de ATP, seminoplasmina, que es un antibiótico capaz de destruir bacterias y disminuye el crecimiento bacteriano, y enzimas proteolíticas,
encargadas de descomponer las proteínas de la coagulación secretadas por las vesículas seminales. Otro de los mecanismos es la coagulación y licuefacción del semen. El semen pasa a la próstata, donde por acción del antígeno prostático específico se licúa para que los espermas fluyan libremente. Estas secretan fructosa como fuente de energía, prostaglandinas y semenogelina que contribuyen a la coagulación del semen. Las glándulas de Cooper secretan sustancias ricas en galactosa que ayuda a la lubricación de la uretra para que finalmente el semen pueda ser excretado. Primero les voy a hablar acerca de la hiperplasia prostática benigna. Esta es una afectación común en hombres mayores de 50 años. Es un crecimiento no maligno de la próstata relacionado con la edad. Más del 75% de varones con 80 años tienen hiperplasia prostática benigna, pero es raro que varones de menos de 40 años de edad la presenten. Se caracteriza por un agrandamiento firme de los lóbulos laterales y medios. El crecimiento no es premaligno y presenta bajos niveles de riesgo clínico. La etiología se desconoce la causa exacta de esta patología. Sin embargo, se cree que los andrógenos, como la testosterona y dihidrotestosterona, como los estrógenos, contribuyen al desarrollo de esta patología. La próstata consiste en una red de elementos glandulares inmersos en músculo liso y tejido de sostén. La testosterona es el factor más importante para el crecimiento prostático. Sin embargo, la dihidrotestosterona es el metabolito con actividad biológica de la testosterona y es el mediador definitivo de la hiperplasia prostática benigna. Y el estrógeno sirve para sensibilizar el tejido prostático a los efectos inductores del crecimiento de la DHT. Un incremento relativo de las concentraciones de estrógeno con la edad podría facilitar la acción de los andrógenos en la próstata a pesar de un descenso en la producción testicular de testosterona y así darse la hiperplasia prostática benigna. Como factores de riesgo, pues el más importante siempre va a ser la edad, también antecedentes familiares, etnicidad, consumo de grasas y carnes y factores hormonales. En cuanto a la etnia, es máxima en afroestadounidenses y mínima en japoneses nativos. Los varones con antecedente familiar de hiperplasia prostática benigna tienen una próstata más grande que las personas que no tienen un antecedente. El sitio anatómico de la próstata, situada en el cuello de la vejiga, contribuye a la fisiopatología y sintomatología. Tiene dos componentes, uno dinámico y uno estático. En el componente dinámico se relaciona con el incremento del tamaño de la próstata. Este se relaciona con síntomas como chorro urinario débil, goteo posmiccional, polaquiuria y nicturia. Y el estático se relaciona con el tono del músculo liso prostático. Los receptores alfa-1 adrenérgicos son los principales receptores para el componente de músculo liso de la próstata. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay síntomas obstructivos y síntomas irritativos. En cuanto a los síntomas obstructivos, debido al crecimiento, está el retraso en el inicio de la micción, disminución del calibre y fuerza del chorro, micción intermitente o prolongada, goteo posmiccional, retención urinaria e incontinencia por rebosamiento. En los síntomas irritativos existe la polaquiuria, nicturia, micción imperiosa, incontinencia por urgencia, disuria inicial y dolor suprapúbico. La obstrucción resultante del reflujo de orina puede ocasionar otra sintomatología como infecciones de vías urinarias, hematuria, hidroureter, hidronefrosis, nefropatía obstructiva por insuficiencia renal y litiasis vesical. El diagnóstico se puede llevar a cabo iniciando con un test que consta de 7 preguntas establecido por la International Prostate Symptoms Score. En esta se
basa en los síntomas de vaciamiento incompleto, frecuencia, carácter intermitente, urgencia, debilidad del chorro y esfuerzo y nocturia. Se agrega una pregunta más en cuanto a la calidad de vida, de cómo afectan estos síntomas en el paciente. La puntuación va de 0 a 5 en cada pregunta. Síntomas leves serían de 0 a 7, moderadas de 8 a 19 y grave de 20 a 35. Otro de los medios diagnósticos que se deben llevar a cabo es el tacto rectal, el cual se caracteriza por una próstata palpable grande con superficie lisa y textura de caucho. El crecimiento prostático descubierto durante un tacto rectal no siempre se va a correlacionar con el grado de obstrucción urinaria, ya que muchas veces va a haber pacientes que tengan una próstata muy agrandada a la hora del tacto, sin embargo no tengan síntomas de obstrucción urinaria y viceversa. Las pruebas analíticas puede ser un análisis de orina para encontrar hematuria microscópica, leucocitos o bacterias, y la prueba de sangre en busca de antígeno prostático específico. También se puede utilizar ecografía transabdominal o transrectal para evaluar riñones, uréteres y vejiga. Los grados de hipertrofia prostática se miden de acuerdo al diámetro antero-posterior y el volumen. También se puede llevar a cabo una uroflujometría, en la cual se pide al paciente que orine cuando tiene la vejiga relativamente llena, en un dispositivo electrónico que mide la fuerza del chorro y el gasto urinario. Un gasto urinario mayor de 15 milímetros por segundo se considera normal y uno menor de 10 mililitros por segundo es indicativo de obstrucción. También otra de las pruebas diagnósticas es la ureterocistoscopía, pero esta solo se utiliza en pacientes con antecedente de hematuria, estenosis, lesión uretral o cirugía previa de vías urinarias inferiores. El tratamiento es determinado por el grado de síntomas que el trastorno produce y las complicaciones debidas a la obstrucción. Se puede dividir en 3 en base a la puntuación de las preguntas, de 0 a 7 con un tacto rectal y antígeno prostático normal y ausencia de complicaciones. Se puede establecer una vigilancia activa. En los síntomas moderados, que son de 8 a 19 puntos, un tacto rectal y antígeno prostático normal y ausencia de complicaciones, se puede utilizar un tratamiento farmacológico. Y en los síntomas graves ya debe haber una posible intervención quirúrgica. La vigilancia activa incluye valoración anual con ultrasonido, la toma en sangre del antígeno prostático y la ecografía urológica vesical y prostático con medición de orina residual. El tratamiento farmacológico se basa en los inhibidores de la 5-alfa reductasa y bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Los inhibidores del 5-alfa reductasa, como la finasterida, reduce el tamaño prostático al bloquear el efecto de los andrógenos en la próstata. La presencia de receptores alfa-1 adrenérgicos en el músculo liso prostático ha impulsado el consumo de los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, por ejemplo la prazosina, iterazosina o tamsulosina, a fin de aliviar la obstrucción prostática e incrementar la diuresis. Al parecer, la combinación de ambos medicamentos es más eficaz que la monoterapia con cualquiera de ellos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues la resección transuretral es la técnica que más se emplea. En ella se introduce un instrumento a través de la uretra y el tejido prostático se extirpa con un recestoscopio y electrocauterio. Existen técnicas nuevas y experimentales para tratar la hiperplasia prostática benigna, como lo son la cirugía láser, la vaporización transuretral y la aplicación transuretral de microondas. En cuanto al cáncer de próstata,
Su etiología también se desconoce la causa precisa. Sin embargo, se desarrolla en un proceso de múltiples pasos en el que intervienen genes que controlan la diferenciación y proliferación celulares. Los andrógenos también intervienen en la patogenia de este tipo de cáncer, debido a la presencia de receptores de esteroides en la próstata y la necesidad de hormonas sexuales para el crecimiento y desarrollo normales de esta glándula. En cuanto a los tipos, los adenocarcinomas representan el 98% de todos los cánceres de próstata primarios y suelen ser multicéntricos y localizarse en las zonas periféricas de dicho órgano. Se desarrollan a partir de las células glandulares. Otros tipos de cáncer son los carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales y sarcomas. Sin embargo, estos aparecen en menos del 1%. La alta frecuencia de invasión de la cápsula prostática por el adenocarcinoma se relaciona con su ubicación subcapsular y la invasión de la vejiga urinaria es menos frecuente y ocurre más tarde en la evolución clínica. Las metástasis más comunes, pues principalmente es a hueso y también se puede dar al pulmón a través de la propagación linfática por el conducto torácico y diseminación desde el plexo venoso. Los factores de riesgo, pues, son muy parecidos a la hiperplasia prostática benigna. Todos los hombres tienen riesgo de tener cáncer de próstata. 1 de cada 9 hombres desarrollará cáncer de próstata. Sin embargo, no todos los hombres diagnosticados con cáncer de próstata necesitan tratamiento y por lo general este es un cáncer que se va a desarrollar lentamente y permanece dentro del órgano. La edad es el factor de riesgo más común y cuanta más edad tiene un hombre, la próstata tiene más probabilidad de desarrollar cáncer. En cuanto a la etnia, pues es más común en caribeños y afroamericanos. También participan como factores de riesgo las concentraciones de hormonas masculinas, agentes infecciosos, tabaquismo, comportamiento sexual o antecedente de hiperplasia prostática benigna, aunque este no es un crecimiento, como ya lo mencioné, premaligno. En cuanto a los antecedentes familiares, es más alta la frecuencia en aquellos varones que tengan un antecedente familiar de primer grado, por ejemplo, un padre o un hermano, o de segundo grado, como un abuelo y un tío. Estos tienen hasta un 8, tienden a desarrollar 8 veces más cáncer de próstata. La alimentación sugiere que los patrones de alimentación, incluido un mayor consumo de grasas y carnes procesadas, así como lácteos, podrían alterar la producción de hormonas sexuales y factores de crecimiento e incrementar el riesgo. En cuanto a su epidemiología, es el cáncer que más se diagnostica a los hombres y el tercer cáncer diagnosticado con más frecuencia por detrás de los cánceres de mama y de pulmón. La incidencia aumenta con rapidez después de los 50 años de edad y de hecho más del 85% de este tipo de cáncer se diagnostica en varones de más de 65 años de edad. Como ya lo mencioné, la etnia y el país es muy importante. Los varones afroamericanos y caribeños tienen la más alta incidencia informada de cáncer de próstata y los asiáticos tienen la tasa más baja. En cuanto a los datos clínicos, pues es mayormente asintomático en la etapa temprana. La presencia de síntomas sugiere enfermedad con avance local o metástasis. Entre los síntomas más comunes está la micción obstruida o irritante, la osteodinia por una metástasis a hueso, y esto también puede causar compresión medular, que se va a manifestar como parestesias, debilidad de las extremidades inferiores e incontinencia.
Entre los signos a la hora de la exploración física podemos encontrar induración, nodularidad o asimetría. También puede existir linfadenopatía regional voluminosa o un reflejo bulbocavernoso hiperrefléxico, y esto nos va a llevar a una evaluación adicional que también podemos encontrar datos de laboratorio como es la azoemia, la anemia y la fosfatasa alcalina elevada. Sin embargo, esto va a aparecer ya que exista un desarrollo incrementado del cáncer. En cuanto al cribado y la determinación del antígeno prostático específico, el objetivo de hacer el cribado es detectar un cáncer potencialmente letal en un estadio temprano, susceptible de tratamiento para intervenir con intención curativa. Las pruebas que se toman son el antígeno prostático en sangre, una proteasa de serina y el tacto rectal. En cuanto a los valores del antígeno prostático, pues de 0 a 4 gramos por mililitro es el valor normal y quiere decir que no hay enfermedad. Mayor a 10 nanogramos por mililitro hay enfermedad y es indicativo en un 50% de cáncer de próstata. Sin embargo, hay un gran solapamiento entre pacientes con hiperplasia prostática benigna y cáncer prostático. También la prostatitis puede generar un aumento en el antígeno prostático. Es por eso que se debe diferenciar mediante la velocidad del antígeno prostático, que es el incremento en relación al tiempo. Cuando es mayor a 0.75 nanogramos por mililitro en un año, es más indicativo y se sospecha de cáncer de próstata. Se recomienda que los varones de 50 años o más se sometan a mediciones anuales del antígeno prostático específico y a tacto rectal para la detección temprana. Sin embargo, los varones que tengan alto riesgo, como los afroestadounidenses o los que tienen un fuerte antecedente familiar, deben someterse a pruebas de detección anuales aún a más corta edad. El diagnóstico, pues como ya lo mencioné, se va a dar por un valor de antígeno prostático total elevado y anomalías encontradas en el tacto rectal, principalmente zonas endurecidas. Esto va a llevar a una biopsia guiada mediante ecografía transrectal. Esto más que nada para poder hacer una estadificación y una identificación de la zona donde se encuentra el cáncer. Para la clasificación, pues el adenocarcinoma prostático por lo común se clasifica con el sistema de graduación de Gleason, que sitúa los casos en un continuo de agresividad del cáncer de próstata, donde el intervalo más bajo es de 1 a 2 y es el menos agresivo, y pues el más alto es el 5. En cuanto a los grados de Gleason, el grado 1, pues hay glándulas uniformes, únicas, con escaso estroma entre ellas, y no se observa infiltración. En el grado 2 es muy similar al anterior, pero las glándulas presentan algo más de variabilidad de tamaño y forma y estroma entre las células. En el grado 3, el tumor infiltra por dentro y entre las glándulas prostáticas no neoplásicas, siendo de tamaño más pequeño las glándulas que en los grados anteriores. En el grado 4, la infiltración del estroma se extiende entre las glándulas normales y existe una fusión de las glándulas. Esta es una característica que va a diferenciarlo con respecto al grado 3. Y por último, en el grado 5, pues el tumor se infiltra formando etapas difusas y no se aprecia formación de las glándulas. También se puede hacer una suma de Gleason, en base a eso también es el tratamiento. Esto según los patrones que se encuentran en el estudio histológico, y la puntuación más baja es de 6 y la más alta es de 9 a 10.
También se puede hacer una clasificación como en otros cánceres de TNM, donde dependiendo el tamaño del tumor y la ubicación es el tumor, los ganglios linfáticos, si hay metástasis o si existen metástasis a distancia. Para los pacientes con cánceres de alto riesgo deben someterse a una estadificación que en el caso de este tipo de cáncer incluye a veces una gamografía ósea para evaluar metástasis óseas, así como un estudio axial de imagen del abdomen y de la pelvis para descartar las metástasis ganglionares. En estas imágenes pues es una gamografía ósea donde se observa metástasis a hueso y cómo se vería una próstata sana y una próstata con carcinoma. Esta es una representación más gráfica de los estadios del cáncer de próstata, donde el T1 pues es casi indetectable y en el T4 pues ya existe metástasis ganglionar y hasta puede haber metástasis a distancia. En base a la estadificación y los valores obtenidos en el antígeno prostático, es el riesgo y el tipo de tratamiento que se va a ofrecer al paciente. Un bajo riesgo es un antígeno prostático menor a 10, un Gleason menor a 6 y una etapa clínica T1 o T2A. El riesgo intermedio es un antígeno prostático de 10 a 20, Gleason de 7 o etapa clínica T2B o T2C. Y el alto riesgo es un antígeno prostático menor a 20, Gleason de 8 a 10 o etapa clínica de T3A. La vigilancia activa se ofrece a aquellos pacientes con un estadio clínico bajo, un grado bajo en la suma de Gleason y un volumen bajo en la biopsia. La vigilancia activa incluye un tacto rectal y el análisis de antígeno prostático cada 3 a 6 meses y las biopsias transrectales ecodirigidas de la próstata se realizarán en intervalos de 1 a 3 años. Los pacientes con un aumento de la suma de Gleason o del volumen tumoral en la biopsia suelen pasar al plan de tratamiento activo, en donde se toma en cuenta la excisión quirúrgica radical o radioterapia definitiva. La prostatectomía radical es la extracción quirúrgica de toda la próstata y las vesículas seminales con anastomosis del muñón uretral al cuello vesical. Se realiza, la técnica más nueva es la laparoscopía asistida por robot, donde las ventajas de esta consisten en la menor pérdida hemática, una estancia hospitalaria más corta y un retorno más rápido del paciente al trabajo. Sin embargo, los principales riesgos de este tipo de cirugía a largo plazo son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. También hay otros tipos de abordaje quirúrgico que son el método retropúbico y el método perineal. Frente a un cáncer de próstata con una suma de Gleason de 7 o más, se extirparán como mínimo los ganglios ilíacos externos y los obturadores. Si resulta factible, se aplicará una técnica conservadora de los nervios que evita el daño de los nervios cavernosos que discurren con el paquete neurovascular a lo largo de la cara posterolateral de la próstata y median la erección del pene, esto para ofrecer una mejor calidad de vida al paciente. Para aquellos que rechazan la extirpación quirúrgica, deben someterse a tratamiento local con radioterapia modulada en intensidad o braquiterapia. La braquiterapia más habitual consiste en la colocación ecodirigida de una dosis baja de radioisótopos de yodo o paladio. Ambos tratamientos suelen aplicarse al cáncer de próstata de bajo riesgo. Para el riesgo intermedio o alto se suele tratar con radioterapia modulada en intensidad, acoplada al tratamiento de privación androgénica durante un periodo de hasta 2 años.
Para el tratamiento del cáncer avanzado de próstata o que ya tenga metástasis, pues a menudo se trata con privación androgénica, que la privación de andrógenos pues puede inducirse a varios niveles a lo largo del eje hipófiso-gonadal con diversos métodos o fármacos. La orquiectomía a menudo es eficaz para reducir los síntomas y ampliar la supervivencia. Los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, como la leuprolida y triptorelina, van a bloquear la liberación de la hormona luteinizante desde la hipófisis y reducen las concentraciones de testosterona. En cuanto a los fármacos antiandrógenos no esteroideos, como la bicalutamida, bloquean la captación y las acciones de los andrógenos en el tejido blanco. Aunque la testosterona es el principal andrógeno circulante, la glándula suprarrenal también secreta andrógenos y el bloqueo completo de los andrógenos puede lograrse bloqueando los orígenes suprarrenal por combinación de un antiandrógeno con un fármaco análogo de la hormona liberadora de gonadotropina u orquiectomía. Los inhibidores de la síntesis suprarrenal de andrógenos, es decir, como el ketoconazol y la aminoglutetimida, también pueden emplearse para tratar a varones con cáncer de próstata avanzado que presentan compresión de la médula espinal, obstrucción uretral bilateral o coagulación intravascular diseminada. Y eso sería todo por mi parte.